Hola, buena noche. Qué gusto saludarlos. A ver si no falla el internet porque me está empezando a fallar. Ya ven que si algo no tiene palabra es la tecnología. El día de hoy pretendo realizar esta comunicación va en el sentido de exponer algunas pues quejas, denuncias que me estuvieron haciendo llegar desde desde el día de hoy, y son varios temas. El primero de ellos, y que me parece sumamente importante abordarlo, es que pues luego hay falta de cumplimiento a la palabra, si lo puedo expresar de esa manera. Hace un rato me contactaron integrantes de este colectivo de estudiantes de la unidad académica de antropología para exponerme que pues ya están empezando a desdecirse, ¿verdad? Algunas de las autoridades que establecieron compromisos el día de ayer, compromisos en los que yo estuve presente, y que si bien al caso de los medios, quiero recordarles que estaba Esther Consuegra, y su servidora, eh, no nos mostraron los documentos como tal. Vimos solamente, por ejemplo, la carta manuscrita por parte de la directora, la leyó en voz alta una de las alumnas, y por eso supimos el contenido de la misma, pero en el caso de los demás documentos donde se llegaron a acuerdos, donde se establecieron los lineamientos legales correspondientes con base a la normativa de la máxima casa de estudios, con base al protocolo de violencia de género y demás, pues solo lo que estuvieron ahí comentando, pero resulta que me contactan para decirme que si yo recordaba uno de los acuerdos que hizo la responsable de la Defensoría Universitaria, con relación a al no sé si esté bien dicho, recabamiento, de testimonios en contra del docente en cuestión, que para efecto de no afectar el proceso legal correspondiente, pues lo mejor es ni siquiera mencionar el nombre del sujeto, pero bueno, el docente señalado como acosador sexual, como hostigador sexual, y entonces ahí en la reunión de acuerdos se dirimió este tema, porque le comentaron pues a las autoridades universitarias que estaban ahí presentes que había varios testimonios de exalumnas que por alguna circunstancia personal y de total validez solicitaron dar su testimonio. O sea, primero tienen la valentía de alzar la voz y decir qué es lo que está sucediendo, pero pidieron el anonimato. Entonces me cuestionan y me dicen, ¿te acuerdas? Que yo, bueno, que les comentamos ahí en la mesa, que había varios testimonios de exalumnas, pero que pedían que estos testimonios fueran anónimos, y la titular de la Defensoría Universitaria dijo, no hay problema, porque si le preguntaron, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. Pues me dicen que en la reunión de hoy, o sea, porque obviamente luego ya de que se signó los acuerdos, quedaron en realizar varias acciones de trabajo, vaya, y el día de hoy se iba a recibir a parte de estas víctimas, pero cuando se hizo el señalamiento del anonimato, me comentan las y los estudiantes de antropología que la titular de la Defensoría les dijo que no, que en eso no habían quedado, que se necesitaba el nombre, y que si no, pues no se iban como a tomar en cuenta. Entonces, pues causa mucha preocupación esta situación, porque
pues se llegó a acuerdos, ¿verdad? Y yo creo que aquí lo más importante es comprobar de muchas maneras lo que sucede en antropología por hace por lo menos 20 años. En toda la información que he estado subiendo en torno al caso, han estado haciendo varios comentarios y hay quien incluso hasta menciona a la esposa de este señor en el sentido de que son protegidos. Recordemos que la máxima casa de estudios se ha caracterizado en la legalidad de las cosas, pues luego tener familiares, ¿no? O sea, el primo del amigo, del hermano, de la sobrina, del hijo de tata, ¿no? Cuando este tipo de, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Pues sí, de concurso, es de manera legal, es decir, se realiza por la vía correcta y los maestros que concursan para poder formar parte de las filas de la docencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues está chingón, o sea, qué bueno que por sus capacidades, por su preparación, por su expertise y demás, logren obtener un espacio dentro de la plantilla docente de la máxima casa de estudios. Pero también sabemos de cierto que por años se ha dado este manejo discrecional de personas que por ser el hijo, el amigo, la esposa, el esposo y demás, pues están en esos lugares, pero no por haber participado por la vía legal, vaya, ¿no? No hay hasta ahorita, no tengo conocimiento de que haya algo que establezca no al nepotismo dentro de la máxima casa de estudios, porque si aplicara, imagínense, yo creo que más de la mitad tendría que salir de la universidad porque pues la gran mayoría luego son familiares. Pero bueno, el punto es, retomando, que me hacen el señalamiento de que pues este tipo de actitudes, de comportamientos del docente se viene dando de muchísimos años atrás con hasta pareciera el encubrimiento de su pareja. Entonces, hay demasiados comentarios en ese sentido, es decir, hay muchos testigos de lo que estas estudiantes y estos estudiantes tuvieron la valentía de visibilizar, primero a través de un comunicado, porque intentaron hacerlo por las vías adecuadas. Ayer tuvimos una entrevista vía telefónica con el rector Ángel Román y él volvía, porque no es la primera vez que lo hace. Lo hizo a través de redes sociales, lo ha hecho de manera reiterada en algunas entrevistas que le realizan, que es importante que tanto los trabajadores como los docentes, como los alumnos, ante una situación de agravio, que alguna acción que atente contra sus derechos laborales, contra sus derechos de estudiantes, contra sus derechos humanos, vaya, se agoten primero las instancias o los procedimientos que existen ya establecidos dentro de la universidad, para no llegar como a la radicalización de las acciones y hacer los paros que pues han sido reiterados, y que la mayoría de las personas que los realizan pues lo hacen ante la desesperación de la no atención de manera oportuna. Entonces yo creo que aquí es un compromiso doble por parte de la administración central y el compromiso es pues redoblar esfuerzos en la atención a este tipo de quejas, de denuncias, de señalamientos para pues evitar en la medida de lo posible llegar al grado de radicalizar la protesta y hacer paros. Aquí el asunto es que yo siempre les he comentado que en el caso del rector, él está para atender lo urgente
y su equipo de trabajo está para atender lo importante. Es imposible que el rector atienda absolutamente todo lo que sucede, que le dé la cara a todas las personas que en un momento son agraviadas por otros elementos de la comunidad universitaria, pero esto no lo exime de que tenga el pleno conocimiento de lo que sucede. ¿Y cómo lo puede obtener? Bueno, pues con esta política de puertas abiertas que se ha mencionado y se ha expuesto en varias ocasiones, pero no solo eso, sino que realmente existe el compromiso por parte de su equipo de trabajo de atender a las personas que requieren de esa atención. Entonces, yo quiero hacer público esta situación porque presencié esa reunión, presencié esos acuerdos y efectivamente lo recuerdo muy bien cuando le exponen a las autoridades administrativas. Estaba el rector, por supuesto, estaba la secretaria general, Lorena Jiménez, estaba la titular de la Defensoría, de ella sí no tengo el nombre, y otros funcionarios, parte de la misma administración, y recuerdo claramente cuando le exponen que pues hay varias víctimas, exalumnas que quieren dar su testimonio o querían dar su testimonio para validar, revalidar y reconfirmar y reconfirmar y como sea, pues, que no haya lugar a dudas, pues, que no haya un solo recoveco que permita que el comportamiento de este docente quede impune, ¿no? Y recuerdo también que dijeron claramente, pero quieren hacerlo de manera anónima, sus razones tendrán, y esas razones, reitero, pueden ser 1 o 1000 y son totalmente válidas, porque es algo que incluso desde el área el área legal, el área de la denuncia, de la fiscalía y demás, también se toma en cuenta este tipo de solicitudes dependiendo de las circunstancias. Entonces, la de la Defensoría dijo, no hay problema, de verdad no quiero pensar que lo dijo al calor de, ya para resolver, ¿no? O sea, el sí señor, ya saben, ¿no? Cuando algo se vuelve latoso, cuando algo se vuelve hostigoso, cuando algo se vuelve aburrido, pues el sí señor, y no te sacan del sí señor y entonces todos felices y contentos. De verdad quiero pensar, no quiero pensar que haya sido de esa manera, quiero pensar que tal vez se le fue, tal vez pues no lo hizo de manera consciente, pues, pero aquí la realidad y lo que verdaderamente importa es que se tomen en cuenta estos testimonios porque aparte, pues es un acuerdo que se tienen entre los estudiantes y entre las egresadas, un acuerdo que las egresadas abanderan la lucha de quienes todavía están adentro. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues evitar que las próximas generaciones tengan frente a grupo a un docente acosador, a un docente hostigador, ¿sí? Esa es la finalidad. Que se logre demostrar la comisión de la falta, la comisión del delito. Y de aquí incluso hago el llamado a las estudiantes que en su momento resultaron afectadas por este docente para que independientemente del procedimiento interno de la universidad, vayan e interpongan la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sabemos que luego las carpetas de investigación duermen el sueño de los justos, pero vaya, como ciudadanos, como víctimas, no nos podemos quedar calladas, no nos podemos quedar en nada más alzar la voz públicamente, que ya de por sí es mucho, o sea, se requiere mucha valentía para hacerlo, pero tenemos que proceder
ante las instancias correspondientes, justamente para que esto no quede solo en el área administrativa, solo en el área de la universidad. Es decir, si se demuestra y se comprueba en la investigación que este sujeto actuó de tal o cual manera, pues esto puede provocar, siguiendo el proceso jurídico correspondiente, su rescisión laboral de la máxima casa de estudios, pero también tiene que tener la responsabilidad en lo penal, pero para eso se requiere que se denuncie. Entonces el llamado va tanto a las estudiantes que están de manera actual dentro de la unidad académica, así como quienes ya egresaron, que así como tuvieron este valor de visibilizar lo que está sucediendo, pues también lo tengan para acudir ante la fiscalía e interpongan la denuncia penal correspondiente para que este asunto no quede impune. Con toda esta relatoría, pues lo que quiero es hacer el llamado a las autoridades universitarias para que no pierdan la sensibilidad, no pierdan foco, porque el objetivo no era, el objetivo de la reunión era pues ya destrabar el conflicto y liberar el campus. Ese era el objetivo inmediato. Pero para llegar a ese objetivo inmediato se tiene que trabajar de fondo una serie de procesos que garanticen un espacio libre de violencia en la máxima casa de estudios, un espacio en donde como estudiante, él o la estudiante te sientas seguro, te sientas protegido, y que cuando se presenten este tipo de prácticas y de comportamientos se atiendan por primera vez en la historia como Dios manda. Y yo creo que el principal ejemplo pues fue lo que puso de cabeza la universidad, y fue el asunto del exrector, ¿no? Que finalmente todo derivó de una denuncia penal. O sea, la denuncia penal obligó de alguna manera, bueno, la denuncia penal, el proceso correspondiente y la sentencia condenatoria por abusador sexual agravado provocó su destitución como rector y después la rescisión laboral con la máxima casa de estudios. Más allá de si todavía se están haciendo cuestiones legales, porque pues hay información de que pues él quiere ya sea regresar o pues que se le reinstale o que se le indemnice y demás. La realidad es que derivado de una denuncia penal y de una sentencia condenatoria se dio, yo creo que el primer caso de manera pública de una rescisión laboral por tener comportamientos o cometer delitos de índole sexual, que si bien en este caso no fue dentro de la máxima casa de estudios, sí hay un chingo de maestros que a lo largo de los años se han comportado de esta manera y peor. Entonces, creo que este asunto de antropología es un caso que puede lograr, primero, que se demuestre la efectividad del protocolo de una universidad libre de violencia, que no queda el protocolo solo en el papel y solo en el anuncio y en los bombos y platillos, porque pues estamos echándole ganas con ese tema, sino que realmente se aplique y que sea efectivo. Tan es así que el rector ayer justamente también comentó que se están empezando a trabajar otro tipo de protocolos para otro tipo de violencias que no son precisamente la violencia sexual. Pero pues hay muchos tipos de violencia que se registran al interior de la universidad y que son necesarios atenderlos. Entonces, jóvenes de antropología, la palabra se respeta y acabo de cumplir con mi palabra para hacer visible lo que está sucediendo con estos acuerdos y con esta
pues este cambio, ¿no? En las reglas del juego. Quiero pensar que fue pues una omisión sin querer, y que esto no derive en que no se tomen en cuenta estos testimonios que son de vital importancia para proteger a las generaciones presentes y futuras de este docente que, de acuerdo pues a los señalamientos de las denuncias, ha tenido comportamientos impropios y que son constitutivos de delito, pero para eso se tiene que acudir a las instancias correspondientes para que se señale y se sentencie en ese tenor. Ya en otro contexto, quiero comentarles que pues hoy se dio la toma de ciudad administrativa por parte de trabajadores de salud, trabajadores que pues no son sindicalizados, que son suplentes y que así como en su momento Norma Castorena, la lideresa de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, estuvo pues varios días, recordemos, han sido meses de lucha, ¿no? Una lucha intermitente, de repente se arreciaba el paso y luego se calmaba un poquito las aguas. Obviamente esto dependía de la respuesta de la autoridad y demás, pero ella hablaba pues por su gremio y para que se cumplieran pues los acuerdos y lo que estaba pendiente en materia de basificación, en materia del pago de este programa de especialización o profesionalización. Bueno, en este caso son trabajadores suplentes que están exigiendo la basificación, que están exigiendo el reconocimiento de su labor y de su trabajo en esta transición a IMSS Bienestar. Y como en la manifestación que hicieron ayer en el Hospital de la Mujer, pues no tuvieron la respuesta requerida o necesaria, por eso decidieron tomar hoy los accesos de Ciudad Administrativa. Se estableció una mesa de trabajo, una mesa de diálogo con el apagafuegos, Rodrigo Reyes, y esto provocó que se tuviera la disposición de liberar de manera parcial las instalaciones de Ciudad Administrativa. Le habrá que seguir viendo cómo se van comportando estas manifestaciones y sobre todo los acuerdos, porque pues incluso sí, a través de un video en redes sociales, el secretario de Salud, Oswaldo Pinedo Barrios, dio su postura en este sentido. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo el tema. Y ya pues para finalizar, ayer ya por la situación de todo lo que pasó en la universidad, ya no abordé el asunto de la necesidad que exponen los concesionarios del transporte público de aumentar el pasaje de 10 a 13 pesos, y el preferencial de 7.50 a 10 pesos. Obviamente fue pues no un anuncio, sino una solicitud que le están haciendo tanto a la administración estatal como pues a la propia ciudadanía ante el embate del aumento en el combustible o en los combustibles. Ya ayer el gobernador en su informativa dijo que pues no había condiciones. De hecho, se había informado previamente, se hizo un comparativo de lo que cuesta el transporte público en estados como Durango, como Aguascalientes, como San Luis Potosí, y hay algunos que sí pueden alcanzar hasta los 14 pesos, creo que en Durango. En el caso de Aguascalientes está como en 11 pesos, pero la realidad es que no hay condiciones para poder aumentar la tarifa de transporte, pues cuando el servicio desafortunadamente pues nunca ha pasado a ser mejor. Hay algunas líneas como la 17, por ejemplo, que luego sí se ha visto el esfuerzo en mejorar sus unidades, pero de ahí en más están todas para llorar, porque pues no hay condiciones económicas.
Entonces, pues nada más es importante señalarlo en ese contexto, en ese sentido, que pues no hay como de momento autorización por parte de el gobierno del estado para aceptar este incremento, porque de hacerlo, imagínense el chingadazo para las miles de familias zacatecanas. Si así, imagínense una familia de 4 integrantes que viven en las orillas, ya sea del sur o del norte, y que para ir de un lado a otro tienen que tomar hasta dos camiones de ida y 2 camiones de regreso. Si estamos hablando de 4 personas de la familia, suponiendo que van y vienen al mismo punto, serían 80 pesos de ida y serían 80 pesos de regreso diario. Amén de lo que tengan que hacer en el inter de ese traslado. Estaríamos hablando tal vez de 2 camiones más. Imagínense nada más si aumentara a la cantidad que proponen los concesionarios. No, pues no hay manera. Nos tendríamos que mover a pata, ¿verdad? Definitivamente, porque no está complicado. Exactamente, Héctor dice, y a las 8 ya no hay servicio. En el caso de algunas rutas, como la 8, como la 4, de las que más tarde hay, pues siempre, ahora sí que hasta por tradición, Transportes de Guadalupe, hasta casi las 11, ¿no? Casi las 11 de la noche. En el caso de la ruta 17, me parece que hasta las 10, la 16, 9:30 o 10, pero sí hay otras rutas que a las 8 ya te chingaste si se te fue el último camión. Patitas de Bolillo, muchas gracias por tu comentario. De verdad agradezco que estén conectados, agradezco que participen, agradezco que compartan. Efectivamente, dice Isis Isabel, además hay que enfrentarse con sus malos tratos, sobre todo a los estudiantes de la UAS. Pues sí, luego quieres usar tu credencial de preferencia y no te la quieren aceptar, o te salen con N cantidad de argumentos, luego no te dan el cambio, luego es muy complicado. La verdad que la situación del transporte público en Zacatecas por años ha sido una de las patas que cojea o que ha cojeado gobierno a gobierno, porque no se resuelve y no se atiende de fondo. Y obviamente se requiere de un chingo de dinero para poder invertirle a la modernización del transporte, a la capacitación de los choferes, y pues para poder brindar un servicio de calidad. Porque efectivamente nomás necesitamos brincar un poquito el charco, Aguascalientes, y es dimensional la diferencia en las unidades, en las coberturas y en el servicio que te brindan. Porque yo vivía allá muchos años, por eso lo sé y por eso se los digo. No les puedo decir lo mismo de San Luis o de Durango porque no he tenido la oportunidad de probar el transporte público, pero en el caso de Aguascalientes sí. Y siempre se ha caracterizado por eso. Las carreritas que hacen entre ellos poniendo en peligro a los pasajeros y a los transeúntes. Es verdad, eso también es una realidad. Recordemos, hace que serán como unos 2 meses, hubo 2 accidentes muy cabrones. Y de hecho los 2 accidentes fueron en el mismo punto, en el puente de la carretera Sauceda, uno de un ruta, no sé si era 16 o 17, que afortunadamente no traía pasaje, pero que venía hecho la chingada, y perdió el control y se volcó, quedó patas arriba. Y luego el accidente que pasó con el transporte de Yusa, que chocó de frente a el autobús en el que venían alumnos del COBAES. Afortunadamente, pues ellos resultaron ilesos, pero este accidente derivó otros accidentes de varios vehículos que sí dejó como resultado personas lesionadas. Y todo pues por venir a madres. En este caso estamos hablando de un transporte privado, ¿no? De una empresa, pero al final del día el comportamiento es el mismo, ir a madres,
sin las medidas mínimas indispensables de seguridad. No es un tema que nos puede dar para mucho. Y ya para cerrar, fíjense que me escribieron ayer, pero ya era muy tarde, para, por mi conducto, hacer un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quienes ya sé de que tienen la piel muy delgada y nada les parece y cualquier comentario que uno hace les incomoda, pero pues cuando las cosas no se hacen de manera correcta, pues lo tienes que señalar y que decir. Me comentan que particularmente en la Casa de Justicia que está en el municipio de Fresnillo, que es así como la subfiscalía, ¿no? Que hay pues, casas de justicia en varios municipios, pues, pero la de Fresnillo es como la segunda más grande después de la capital, que pues está sucediendo algo muy delicado y es que varias trabajadoras, no sé si agentes del Ministerio Público, fiscales, vicefiscales, secretarias, esa parte no me la supieron exponer, llevan a sus hijos en las horas laborales. Y uno pudiera pensar, bueno, pues es que a cualquiera se le puede complicar el día o no hubo guardería o se cancelaron las clases, N cantidad de circunstancias que te obligan, pues para no faltar, pues llevar a tus hijos a tu trabajo, porque pues no te queda de otra, no hay quien te lo cuide y demás. Pero el tema es delicado cuando hay víctimas, por ejemplo, de delitos tan complicados, tan duros y tan cabrones como una violación, y entonces es necesario llevar a la víctima a rendir su declaración, y de por sí la víctima no quiere hacerlo porque es un tema muy duro, pues muy difícil. Y pues tienes que hacerlo delante de los chamacos. Chamacos me dicen que pues de primaria, el más grande tal vez 10 años, que son varios niños los que luego llevan ahí las trabajadoras, y entonces pues el llamado va en el sentido de que si se quiere tener realmente sensibilidad con su personal, porque hay cosas que escapan a tu control o a tu cotidianidad, pues deberían de establecer o de organizar o de hacer una reingeniería dentro de la propia fiscalía y establecer una área específicamente para ese tipo de situaciones, para ese tipo de contingencias, vaya, que si tienes que llevar a tu hijo al trabajo, pues dejarlo en un área especial. Sé que no hay presupuesto, siempre les están faltando los dineros, pero pues la creatividad siempre es más grande y pueden encontrar el cómo sí resolverlo y no exponer a las víctimas a pues ser escuchadas, porque me dicen, estaba declarando la víctima y los niños bien atentos viendo qué decían. Imagínense la gravedad del tema, o sea, le das a la madre a la privacidad, a la confidencialidad. Además, son niños que no tienen edad para estar escuchando ese tipo de cosas. O sea, por donde lo veas está de la chingada. No es correcto. Entonces, el llamado va en ese sentido, es un llamado o un comentario propositivo para que busquen cómo resolverlo, y no expongan a las infancias también a este tipo de situaciones, porque pues no se manejan cosas leves, ¿verdad? La comisión de delitos de alto impacto, de delitos graves, en muchos sentidos son muy difíciles de tratar, de digerir, de atender, y con ese tipo de cosas pues se complica muchísimo más. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les reitero el espacio abierto para cualquier denuncia, queja, sugerencia, felicitación. También les digo que es bonito dar noticias buenas y me ha tocado ser partícipe cuando me dicen, oye Miriam, es que queremos que reconozcas a tal o cual autoridad, espacio, institución. Eso también es bonito. Y no se les olvide, cuídense.